Aunque parezca mentira, hemos llegado ya al último encuentro, a la última clase de esta seminario. Espero que no sea la última vez que nos encontremos, pero de este curso hemos llegado muy rápido porque ha sido muy intensivo y quiero comunicarles que me siento muy satisfecho porque muy sinceramente se los digo, en estos cinco encuentros hemos conseguido repasar la mayoría de la información importante y actualizada acerca de este tema. Créanmelo, hemos estudiado mucho de una manera muy concentrada, muy intensiva. Yo sé que a veces las cosas van un poco rápido, pero es la manera de que ganemos todos. Y después de haber escuchado a los tres testigos que llamamos a dar testimonio acerca de la salida de Egipto y la conquista de Canaán, recién ahora estamos preparados para confrontarlos a los tres, uno con el otro, y entre los tres, y tratar de sacar conclusiones que no van a ser finales, y no van a ser totales, y no van a ser aceptadas por todo el mundo, Como lo dije al principio, todos estos temas están en disputa entre escuelas diferentes de estudiosos, pero hay cosas que nadie las puede cambiar. Hay factores, hay hechos que están tan aferrados, que son tan fehacientes y que son indiscutibles. Y eso es justamente lo que queremos hacer en este último encuentro. Como dije, queremos que recién ahora estamos preparados para hacerlo. Vamos a hacer una pequeña reseña de los tres testigos para después confrontarlos uno con el otro. El primer testigo que llamamos a dar testimonio fue la Biblia y podríamos resumir, ¿sí? Sin entrar en detalles. Los detalles ya los vimos muy intensamente. Sin entrar en detalles, podríamos resumir que la Biblia en su conjunto nos cuenta la historia de la epopeya del pueblo de Israel como con sus orígenes nómades. Sus orígenes nómades de la familia fundadora, familia en el sentido más amplio de la palabra, un clan familiar compuesto por subclanes que deambula aquí en la zona de Canaán, y que en épocas de sequía, cuando falta el agua y falta la comida, como le pasa a todas las tribus estas que deambulan, van a Egipto, que en esa época era la potencia política y también agrícola, donde iban a obtener alimentos y agua. Aún cuando hay en la historia bíblica muchas contradicciones internas, hay cosas en las cuales lo que acabo de decir ahora no tiene contradicción. Es algo que está marcado, que está enraizado en la memoria colectiva del pueblo de Israel. La base esa de que eran nómadas y que bajaron allí, y que hubo una época de esclavitud, y después salieron y conquistaron la tierra de Canaán. Hasta la salida de Egipto, la historia bíblica es muy pobre en nombres. ¿Sí? Como lo dijimos varias veces, del rey de Egipto, y no nos dan nombre del rey de Egipto. Solamente tenemos pocas anclas, el ancla de que los esclavizaron construyendo la ciudad de Pitón y Ramsés. Nosotros sabemos que la construyó Ramsés I. La historia de los albores del pueblo de Israel está llena de detalles que son inaceptables para los estudiosos. O sea, muchas rupturas de las leyes naturales, rupturas milagrosas, que los estudiosos no la pueden aceptar. Del momento que la acepten, dejan de ser estudiosos científicos y pasan a ser teólogos o maestros de religión.
pero como los científicos no la pueden aceptar. Eso no quiere decir que anulen la veracidad de esos cuentos. Simplemente pueden neutralizar los hechos milagrosos, ¿sí? Como cosas que se fueron agregando o ampliando o exagerando en el traspasar durante siglos de estos relatos. Personas que viven tiempos que son imposibles, personas que viven cientos de años, una mujer que da luz después de los 90 años, cosas que son inaceptables. Sí, el único documento externo que explícitamente está conectado a los israelitas es la inscripción famosa de Soler, que la vimos aquí. Luego, continuando con el testigo bíblico, luego la historia de la conquista de Canaán, que es en lo cual nosotros más nos concentramos aquí, vimos que hay dos historias, que la Biblia contiene dos historias, dos narrativos que son diferentes y en muchas cosas son contradictorios. El primero de los 12 capítulos, el primero capítulo de Josué, contiene datos que ese testigo contiene datos que ningún estudioso los puede aceptar. Ningún estudioso puede aceptar algunos datos de ese testigo, que Josué en poco tiempo, en el término de su vida, conquistó desde el río Éufrates y aniquiló a todos los habitantes de Canaán. No lo pueden aceptar por la simple razón que contradice a toda la continuación del mismo texto bíblico, como lo vamos a ver después. Pero esa primera parte de Josué, vimos que el testigo, nuestro testigo ahí, tiene insertados núcleos que sí son aceptables, como la conquista de Hazor, que vimos que la arqueología lo comprueba totalmente, y también vimos el eclipse y otros datos más que no alcanzamos a ver. Es decir, que nuestro testigo bíblico, que en realidad son dos testigos, la primera parte es algo que yo diría que hay que tomarlo con pinzas, o sea, no lo tenemos que anular, no tenemos que anular todo su testimonio, tenemos que rescatar de él las cosas que son comprobables. Y luego vimos que la segunda parte de Josué, con su continuación en Jueces e incluso en el libro de Samuel, nos brinda un panorama en el cual el testigo tiene a toda una escuela a la cual yo creo pertenecer, no sé si en un 100%, que cree que ese relato está basado realmente en hechos ciertos que sucedieron aquí entre el siglo, a partir de los finales del siglo XIII y en adelante, porque está de acuerdo con los demás testigos. Los tres testigos nuestros dieron testimonios separados. Y viene la coincidencia que hay entre los descubrimientos arqueológicos y la segunda parte de Josué es tal que es muy difícil reprobar y no aceptar lo que dice ese testigo. Los dos mapas, como vimos, después lo vamos a volver a ver, son tan iguales, son tan compatibles, que es casi imposible, yo diría que es totalmente imposible refutarlos. No solo eso, sino que el segundo testigo conoce de una manera real, totalmente comprobada, la geopolítica de esta región en la época. Ese testigo conoce que la geopolítica de la tierra de Canaán estaba compuesta por ciudades-estado que estaban enemistados entre ellos. ¿Sí? Es algo que está totalmente comprobado.
nos nombra a los diferentes enemigos en un orden cronológico que sabemos que es cierto. Combaten primero contra los cananeos y con tribus nómades, y al final combaten con los filisteos, que realmente sabemos que llegaron aquí. Voy a hacer, hay algo aquí, Ariel, quiero mostrar ahora, ya que hablamos de los filisteos, puse cuidado de que no mostré ninguna, no mostré nada de los filisteos, y ya que estamos aquí, los filisteos llegaron a estas tierras en el siglo XII, y esto concuerda totalmente con el testigo bíblico. ¿Sí? Los filisteos sabemos de ello porque tenemos registros tanto artísticos como escritos de Egipto que atestiguan de que esta gente llegó, invadió. Ellos invadieron también Egipto, no solamente la tierra de Canaán, y tenemos descripciones artísticas, como lo estoy mostrando acá, de Egipto. Así se veían estos filisteos que venían del mundo egeo, ¿sí? En sus barcos, invadieron, y luego, sí, los israelitas tuvieron que, vamos a sacar ahora Ariel, vamos a sacar la presentación, ¿sí? Y en el testimonio lo sabe nombrar. Es decir, que si queremos no aceptar, queremos refutar a este testigo, tenemos que, es decir, voy a expresarme de una manera diferente. Los minimalistas que niegan toda veracidad de este testigo están obligados a sostener de que siglos después, en el siglo VII, inventaron todos estos datos o los adivinaron, lo cual para mucha gente, entre ellos para mí, es algo inaceptable. No puede ser. La posibilidad de que las personas adivinen así al azar y acierten exactamente todos estos hechos siglos después, las posibilidades son prácticamente cero. Según las leyes de la lógica, la matemática, me parece que y de la estadística, me parece que son cero. Dijimos también que tiene una falta, un pequeño agujero nuestro testigo, porque nuestro testigo no cuenta acerca de 3 enemigos y no cuenta acerca del cuarto. Esa es una falta, que nadie hasta ahora tiene la respuesta del por qué. Pero los 3 que cuenta los trae, los relata de una manera muy veraz. Y el segundo relato, como dije antes, está en línea con la historia que continúa. Por ejemplo, según el segundo relato, los israelitas se establecieron desde Dan, en el norte, hasta la zona del Negev en el sur, y también parte de la Transjordania, que justamente coincide con los testimonios de los otros 2 testigos. No solo eso, según el testimonio bíblico de la segunda parte, los israelitas no aniquilaron a todos los cananeos, aniquilaron a muchos de ellos en la guerra, y como en todas las guerras, la gente que perdía huía, pero muchos de ellos se fueron incorporados, y muchos de ellos se incorporaron a las tribus israelitas, por nombrar algunos casos que los tenemos en la continuación de la historia. Por ejemplo, en el ejército de David hay muchos incorporados. Itai es un filisteo, Uriah es un eteo, los kenitas que se agregan en el norte, etc. Es decir, que todo concuerda con que el testimonio concuerda con los libros subsiguientes de la Biblia.
Vamos a leer para... otra cosa. Según la segunda parte del testimonio bíblico, también vimos que las tribus lograron asentarse solamente en la zona de montaña y tampoco no en toda. Entre ellos dividía una franja de ciudades cananeas de la ciudad de Jerusalén y Gezer, que separó a los dos grandes bloques. Ese cuadro que nos muestra los dos grandes bloques está de acuerdo tanto con la arqueología como con todos los testimonios que tenemos, y eso le suma veracidad al testigo bíblico de la segunda parte. Y quiero que leamos juntos. Ariel, vamos a necesitar ahora otra vez. Sí, vamos a necesitar ahora otra vez. Aquí vemos los dos mapas. En el mapa de la izquierda, los bloques con la franja esta blanca que yo puse aquí, que separa a los dos grandes bloques. La separación esta que duró siglos. La separación esta se terminó recién cuando David, en los alrededores del año 1000, es decir, 200 años, ¿sí? Desde el 1200 y pico hasta el 1000, durante 200 años, los bloques estos estuvieron separados. Ahora, 200 años de separación y de luchas por separado hicieron que se conformaran entidades, identidades tribales y étnicas que son un poco diferentes. Es cierto que los de Judea y los del norte se creen descendientes, creen en el mismo Dios y se creen descendientes del mismo padre fundador, pero los 200 años de separación hicieron lo suyo, y esa separación se termina recién cuando David conquista. Quiero que leamos juntos, para completar nuestro estudio del testimonio bíblico, quiero que leamos juntos dos pequeñas partes del libro de Samuel, ¿sí? Para que veamos la situación étnica de la época del reino, que ya es mucho más aceptada y creíble por los estudiosos, ¿sí? Y vamos a ver ahí las consecuencias de lo que pasó en la época del reino. Vamos a ver las consecuencias de los sucesos que estudiamos en la época de la conquista de la tierra de Canaán. Leamos así. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. David al principio se coronó rey solamente de Judá, solamente del bloque de Judá, ¿sí? Y su capital fue la ciudad de Hebrón. Él fue rey ahí, solamente sobre Judá. Fíjense, una de las consecuencias de lo que pasó en la época que nosotros estudiamos. Entonces el asunto es así: después que Saúl muere y que sus hijos mueren en la batalla contra los filisteos en el norte, nosotros leemos así: y vinieron todas las tribus de Israel. Israel aquí significa las tribus del norte. La palabra Israel en la Biblia tenemos que tener cuidado en qué contexto está dicha. A veces se refiere a todas las tribus, Judá incluida, y a veces se refiere solamente a las tribus del norte. En este caso se refiere, según el contexto, solamente a las tribus del norte, a diferencia de Judá, ¿sí? Entonces el asunto es así: estando David en Hebrón, reinando solamente sobre Judá, vienen todas las tribus de Israel. No todas las tribus, son los representantes, los jefes tribales. Vienen a Hebrón y hablaron diciendo: he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Es decir, nosotros somos todos descendientes de Jacob, que es Israel. Y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además, Adonai te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás sobre Israel príncipe. Atiendan bien, amigos. Ahora, vinieron pues todos los ancianos de Israel. Los ancianos no son los dirigentes tribales. No necesariamente son gente ancianas de edad, sino que es un término técnico para designar a los jefes tribales del norte.
Fíjense cómo es una sociedad que es todavía tribal, a pesar de que hace 200 años que están ya en la tierra, es una sociedad tribal. Entonces, seguimos así. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, ¿sí? Todos los jefes tribales de la Galilea, de Samaria, bajaron hacia el norte, atravesaron la franja cananea y llegaron al sur. Y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Adonai y ungieron a David por rey sobre Israel. Es decir, que ahora él reina sobre dos bloques. Sobre dos bloques. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Sí? Ven, sobre los dos bloques. Esto es consecuencia de los 200 años de separación y del hecho de que la época que nosotros estudiamos no lograron conquistar todo, sino que quedaron muchos enclaves cananeos. La franja esa y muchos enclaves cananeos en todos los valles que recién en la época del reino se logró conquistar. Continuamos. Entonces el rey y los suyos, entonces ahí entonces David va a Jerusalén, conquista Jerusalén. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén al Jebuseo. Los jebuseos son uno de los pueblos de Canaán. Y en esto también el testigo bíblico es veraz. Es veraz porque nosotros sabemos de los testimonios egipcios de la Marna que realmente los cananeos no eran un grupo étnico único, sino que estaban compuestos por mucha gente que vino de muchos lados, descendientes de hititas y de muchos otros pueblos. Es decir, que en esto también coincide el testigo bíblico con los documentos egipcios. Entonces, después está escrito aquí que David conquista Jerusalén. No vamos a leer todo. Lo que sí quiero que leamos es una parte de otro capítulo también de Samuel, del capítulo 24. Del capítulo 24 es un capítulo muy importante porque nos cuenta cómo David decide construir un altar de sacrificios en el monte del templo. Desde ese acontecimiento hasta hoy en día, el monte del templo es el lugar más sagrado para el pueblo de Israel. Pero lo que yo quiero que pongamos atención aquí no es tanto la cuestión del templo, sino de que uno estudia, uno ve al leer este relato de que los jebuseos de Jerusalén no fueron aniquilados. Esto está muy claro. Dice así, y Gad, ¿sí? Gad es el profeta de David. Gad vino a David aquel día y díjole, sube y haz un altar a Adonai en la era de Arauna Jebuseo. Es decir, que los jebuseos, después que David conquista la ciudad, todavía hay jebuseos adentro. No sabemos si cuántos quedaron, si quedaron todos, si los judaítas entraron, cuántos, no lo sabemos. Pero lo que está claro de acá, una es que parte de los jebuseos quedaron y otra que no fueron despojados tampoco de sus propiedades, porque David, que es rey, le compra con dinero, le compra con plata, no como se entiende hoy, sino con metal de plata. Leamos así, subió David conforme al dicho de Gad, que Adonai le había mandado, y mirando a Arauna, vio al rey y a sus siervos, etcétera, etcétera. Voy a saltearme, sí. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, para edificar un altar a Adonai, etcétera, etcétera. Después hace una negociación, él le dice, no, te lo doy sin dinero, te lo regalo, y David le dice que no, y le paga 50 ciclos de plata. Ciclo es una medida de peso, ¿sí? En hebreo shekel, de aquí el nombre de la moneda actual, ¿sí? Y todo este relato continúa, es uno de los tantos que continúa
el relato del testigo bíblico de la segunda parte. Y la razón por la cual lo traje, porque lo elegí entre muchos relatos que hay, es lo que dije anteriormente, de que uno ve aquí la realidad geopolítica que coincide con los demás testigos, que coincide con los demás testigos. ¿Sí? Veamos aquí. Un segundo. Ahora. Es decir, que esto, como dije antes, el mapa de la izquierda con que es el testimonio de nuestro primer testigo, coincide con la continuación del relato bíblico en épocas que ya son más aceptadas, como la época del reino. Hoy en día todo el mundo acepta que David por lo menos existió, no que dominó toda la tierra. Hay una discusión que ya está fuera de los límites de nuestro curso, ¿sí? Pero el hecho de que David existió hoy en día está aceptado si no por el 100%, por lo menos por el 99,9% de los estudiosos, ¿sí? La segunda parte del testigo bíblico, como dijimos, es un testimonio que es más pragmático que el primero, tiene menos relatos que rompen las leyes de la naturaleza, cuenta victorias y fracasos, y nos cuenta con sinceridad que los israelitas no lograron conquistar toda la tierra de Canaán. Es muy fácil para los minimalistas atacar la primera parte del libro de Josué y en su ataque anular toda veracidad posible de nuestro testigo bíblico. Yo creo que es algo inaceptable. Yo creo que nosotros los estudiosos tenemos que analizar cada parte de cada testigo por separado, ¿sí? Sobre todo cuando en el libro de Josué, como dijimos, tiene dos partes que están pegadas, y sobre todo porque la segunda parte de nuestro testigo bíblico coincide con el testimonio, con tantos testimonios externos a la Biblia. El segundo testigo que llamamos fue la arqueología. De la arqueología aprendimos que al final del siglo XIII y durante el siglo XII fueron destruidas muchas ciudades cananeas en las zonas de la montaña. Los maximalistas lo ven como una comprobación de que del testimonio bíblico tiene razón. Los minimalistas dicen que la situación en Canaán era caótica, hubo muchas guerras entre las ciudades, los egipcios llegaron y destruyeron ciudades que no le eran leales, no pagaban impuestos, no le eran leales a Egipto, los filisteos destruyeron muchas ciudades, y así se explica esa destrucción por los minimalistas, ¿sí? Es cierto, tienen razón los minimalistas que entre los cananeos había guerras continuamente. Es cierto. Y muchas veces cuando una ciudad es destruida, no siempre es fácil saber quién la destruyó. Pero en los últimos años tenemos el testimonio muy, muy especial, que es diferente a todas las ciudades, de Hatzor. Como lo estudiamos en Hatzor, el hecho de que los destructores de Hatzor se hayan ensañado con estatuillas y con elementos de culto, es como ver las huellas digitales de los israelitas, que son, hasta hoy en día, eso es el único grupo étnico que tiene una creencia religiosa que los obliga a hacer semejante cosa, a diferencia de todos los demás. Y por la coincidencia
por la coincidencia del relato de la destrucción de Hazor en el capítulo 11 de Josué y los descubrimientos arqueológicos que lo estudiamos con detalle aquí, la gran quema del palacio del rey de Hazor, la coincidencia, la alineación entre ese descubrimiento y el relato del capítulo 11 de Josué son realmente impresionantes, hasta tal punto que le han hecho cambiar de idea a mucha gente. Es algo que es muy difícil discutir con eso, sobre todo cuando encontraron los 7 o 8 objetos con los cuales los que conquistaron se ensañaron. Eso con respecto a las ciudades cananeas. Hay ciudades cananeas que según la primera parte del libro Josué fueron destruidas por los israelitas y no se encontró tal destrucción. Por ejemplo, en Jericó no hay pruebas muy fehacientes o muy dramáticas de que fue destruida. Por ejemplo, la ciudad de Arad, en Arad no se encontró tal ciudad que fue destruida. Y es cierto, al parecer, en la primera parte del libro de Josué, fueron agregadas ciudades y cuando el libro fue copiado y elaborado, y no se encontró su destrucción, es cierto. En ese sentido tienen razón, un poco de razón los minimalistas. Pero el panorama general es un panorama, el panorama general del segundo testigo, del testigo arqueológico, sí está en línea con la postura general del relato bíblico, porque la mayoría de las ciudades en la zona de la montaña realmente fueron destruidas, y por lo menos Hazor, que es la ciudad cananea más importante de la tierra de Canaán, según todos los testigos, fue destruida según todas las señales, fue destruida por las tribus israelitas. Siguiendo con el segundo testigo, con la arqueología, la coincidencia de los dos mapas que vemos aquí es algo que es muy difícil, para mí es imposible de refutar. Estos dos mapas son idénticos. O sea, el mapa del testigo bíblico es idéntico al mapa arqueológico de la distribución de los nuevos asentamientos. No, semejante casualidad es algo que no puede ser. Estadísticamente es casi un 0% que algo así se produzca. ¿Sí? Fíjense la coincidencia, coinciden todos. Tenemos los dos bloques separados, los llanos no fueron conquistados, y en el norte tenemos la otra franja, la franja del valle de Jezreel y del valle de Bet Shean, que también dividen y dejan a las tribus de Naftalí y de Dan aquí en el norte. También hay entre los dos testigos primeros, hay una coincidencia tremenda en los límites. La ciudad más norteña de los israelitas es Dan, y según el primer testigo y según el segundo testigo. Es semejante coincidencia, como lo dije ya 2 o 3 veces, a mi parecer es irrefutable. Es irrefutable. Otra cosa, el hecho de que en los asentamientos, esos nuevos asentamientos, como dijimos, las leyes las leyes alimenticias de la Torá coinciden, y no se encuentran en ellas estatuillas que sí se encuentran después. En los establecimientos israelitas, 200 años después, empezamos a encontrar estatuillas de dioses, sobre todo de diosas. Y eso también está en línea con el testimonio bíblico. Según el testimonio bíblico, los israelitas, después de establecerse aquí, comenzaron a pecar. Se mezclaron con los cananeos, sobre todo con
la Biblia acusa a las mujeres cananeas y comenzaron a adorar dioses extranjeros. Y eso también va de acuerdo con el testimonio arqueológico. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Esto es Hatzor. Hablamos de Hatzor. Hablamos del palacio del rey y la destrucción de estatuas. Hablamos de la destrucción de estatuas, ¿sí? Y hablamos de los nuevos asentamientos israelitas, ¿sí? Que están limpios de todas estas tuillas y que son uniformes en su manera, en su manera de construir, en los utensilios, desde Dan hasta el norte, hasta el Negev, son uniformes, es decir, eso según los métodos de la antropología, eso quiere decir que están ligados entre sí, por lazos étnicos, por lazos culturales, por lazos religiosos. Y eso va en línea con el primer testigo. Ahora, otro aporte muy importante del segundo testigo es que echa por tierra a muchas teorías, sobre todo las teorías que estuvieron reflejadas en muchas preguntas que ustedes preguntaron. Las teorías de que los israelitas entraron aquí siglos antes, en el siglo XV, en la época de los hicsos, etcétera, etcétera. La arqueología echa por tierra esas teorías, porque según la arqueología, y hoy en día estamos hablando de cientos de sitios arqueológicos, está muy claro que esta gente entró en la tierra de Canaán a finales del siglo XIII y no antes. No solo eso, sino que a esta evidencia tenemos que unirla a la evidencia del tercer testigo, porque el del testigo egipcio, según las tabletas de la Marna, en el siglo XIV los israelitas no estaban acá, no estaban. En los cientos de las tabletas de la Marna están representados todos los grupos étnicos que vivían en la época de Canaán del siglo XIV, y los israelitas no figuran. Está totalmente demostrado que los Sabirud no eran israelitas. No figuran. Y Merneptah nos dice que al finales del siglo XIII sí están. Es decir, que esos dos testimonios son como dos paredes que nos muestran el límite de tiempo en el cual las tribus israelitas entraron a la tierra de Canaán. Está muy claro, y eso hace que se desmoronen todas las teorías de las entradas anteriores de los israelitas. Los israelitas, de acuerdo a nuestro segundo testigo, entraron aquí a finales del siglo XIII. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dicen los minimalistas acerca de este testigo? Los minimalistas asumen, como lo estudiamos, de que estos nuevos asentamientos, que son innegables, que surgieron como hongos después de la lluvia por toda la tierra, por la zona de montaña, no son israelitas, sino que son cananeos nómades que deambulaban por acá durante siglos y decidieron establecerse. Y afirman esta aserción sobre todo en el hecho de que la cerámica, los utensilios de arcilla que usaban estos nuevos pobladores fueron copiados de los cananeos. ¿Sí? Ahora, los maximalistas contestan de que antropológicamente ningún pueblo nómade sabe hacer utensilios de arcilla. No existen, todo el mundo, los nómades no saben. Ahora, cuando un pueblo nómade se establece definitivamente y se convierte en agricultor, comienza a crear utensilios de arcilla, y la manera de hacerla la copia de sus vecinos que están hace tiempo
que están hace tiempo en su lugar. El hecho de que no se haya encontrado huesos, restos de cerdos, los minimalistas contestan a ese hecho así. Ellos dicen, nosotros no sabemos todavía si los cananeos que vivían en la zona de la montaña comían o no comían cerdo. No hay suficiente información. Nosotros sí sabemos que los filisteos sí comían cerdo, de una manera muy interesante. En los últimos años hay muchas excavaciones arqueológicas en la zona de la Shfelá. En la zona de la costa se excavan paralelamente sitios que son filisteos y sitios que son israelitas, en una distancia muy corta, a veces están en una distancia de apenas 10 kilómetros. Y se ve muy, pero muy a la clara que la alimentación es diferente entre los dos. Y viven en la misma zona, en el mismo clima, el mismo tipo de suelo, de tierra, todo. Pero comen diferente. No, está muy claro que los israelitas se abstenían de comer cerdo por un tabú, por creencia religiosa que no tiene nada que ver ni con el clima, ni con las posibilidades del lugar. Si sus vecinos de apenas 10 kilómetros tenían cerdos y tenían la sabiduría, los conocimientos de cómo criarlos, y ahí está plantada la discusión. ¿Sí? Ahí está plantada la discusión. Los minimalistas tratan de anular esos testimonios de la manera que lo acabo de decir. Ahora, volviendo, Ariel, si podés bajar ahora la presentación, ¿sí? Con el tercer testigo, el testigo de los el testigo de los documentos egipcios, tenemos que recalcar que durante toda la época que, según la tradición hebrea, los hebreos estuvieron esclavizados y huyeron de Egipto, no existe ningún testimonio en Egipto acerca de los hebreos. Ningún testimonio. Es cierto que no existe ningún testimonio, esa es la verdad y hay que reconocerla. Lo que sí existe es una tipología que apoya la base del primer testigo, el testigo bíblico. ¿A qué me refiero? Según los testimonios egipcios, cada vez que había un periodo de sequía en la tierra de Canaán, las tribus nómades realmente llegaban a Egipto para pedir que lo dejen entrar y salvar la vida y la vida de sus rebaños, como lo leímos en el papiro de Anastasio número 6, que lo leímos aquí juntos. Eso se lo decir que tipológicamente eran cosas que se hacían, pero no hay ningún documento que esté registrado que las tribus israelitas o hebreos o como lo llamen entraron ahí. No existe. Al parecer era un grupo muy chico. Los números de nuestro primer testigo en esta época, como lo dije varias veces aquí, son inaceptables. 600,000 hombres adultos son aproximadamente unos 2 millones de personas. Imposible, inaceptable. No podemos aceptar, esos números de nuestro primer testigo. Pero tipológicamente, sí, tipológicamente está en línea. Y sería muy difícil suponer de que todas esas historias fueron inventadas siglos después, porque siglos después las tribus nómades dejaron de ambular. Digamos en el siglo X, en el siglo IX, todo ese fenómeno de que las tribus nómadas de Canaán deambulan a Egipto en época de sequía se terminó. Se terminó por la simple razón de que surgieron países. Los israelitas crearon un país, los arameos crearon los reinos arameos, y los países tienen fronteras, ya no se puede deambular tan fácilmente como era en el siglo XIV. Es decir, que es muy difícil que en el siglo VII, la época del rey Josías, como dicen los minimalistas, se hayan inventado todas estas historias, porque la situación
geopolítica y étnica en el siglo VII era totalmente distinta a lo que existió en el siglo XIV, cuando suponemos que sucedió la llegada a Egipto y el periodo de esclavitud. También es cierto tipológicamente que esclavos intentaban huir y que el ejército egipcio los corría. Tipológicamente todas esas cosas son factibles porque sucedían, pero no hay ningún registro. Pero no hay ningún registro. El aporte, no hay ningún registro. El único registro indirecto es el de Solev, que los ve a los israelitas, a los israelitas que adoran a Adonai en el siglo XIV, deambulando aquí por el desierto. Es el único documento que lo podemos ligar directamente a las tribus israelitas. Todo lo demás, el tercer testigo nos brinda solamente tipología, pero no datos exactos. Ahora, el aporte de la estela de Merneptah es inmenso, es incomparable. Junto con, como dije hace unos minutos, junto con las tabletas de la Marna, nos ponen en línea del tiempo en el cual llegaron las tribus israelitas. Ahora, en ese caso, nuestros tres testigos están en línea, de tal manera que es muy, muy ardua, muy difícil, y en mi opinión es imposible, la tarea de los minimalistas de romper la alineación que hay en ese sentido entre los tres testigos. Según los tres testigos, a finales del siglo XIII, estaban aquí las tribus israelitas y pretendían dominar toda la tierra de Canaán. Según Merneptah, según la arqueología y según el testigo bíblico. Esa coincidencia entre tres testigos que no se conocen entre ellos, es como si hoy en día tuviésemos un caso policial, no sé, un crimen, y traemos tres testigos que no se conocen entre ellos, que nunca se vieron, y los tres dan el mismo testimonio. Desde el punto de vista judicial, es imposible romper semejante testimonio. Debe ser cierto, y es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Aparte, los intereses de los diferentes testimonios son diferentes. El interés de la Biblia es contar la historia del pueblo de Israel, es cierto. Por eso puede haber exageraciones, pero el interés de Merneptah es contar las victorias de los egipcios. Y los dos están, y los tres están alineados, no solo que están alineados, sino que nos dan un marco cronológico excelente. Amigos, acordémonos, estamos hablando de sucesos que sucedieron hace 3.200 años. Nosotros siempre nos quejamos de que no sabemos estos datos. Yo creo que tendríamos que estar alegres y orgullosos que sabemos tanto. Sabemos muchísimo, sabemos más que pueblos que surgieron hace 300 años. Creo yo. El aporte, como acabo de decir, de Merneptah es único, es extraordinario, sobre todo con los últimos descubrimientos que estudiamos aquí. Que créanme, de la manera concentrada que lo estudiamos, es algo que no se hace en muchas partes, con el nuevo estudio del paralelismo y con el aporte artístico descubierto en los últimos años. Es decir, que si combinamos ahora los tres testigos, ¿sí? Merneptah da testimonio de que acá hay tribus que no son los pequeños deambulantes, no, están en proceso de establecimiento y tratan de dominar toda la tierra. Entonces, un arqueólogo debe preguntarse dónde vivían esas tribus.
Y la única respuesta posible, y lógica y obligatoria, es los asentamientos que acabamos de estudiar. Es decir, que la ligatura entre los tres testigos es obligatoria y es inamovible. Si el rey de Egipto dice que esta gente estaba, entonces en algún lado tendría que estar. Y en los lugares que están es en esos lugares. Y los dos testimonios y los dos testigos dicen que eso sucedió al final del siglo XIII. Entonces, sucedió al final del siglo XIII. Y tenemos que desmoronar todas las teorías que decían que entraron antes. La triple coincidencia esa hace que hoy en día estemos parados en tierra firme en cuanto a este estudio, aún con todas las preguntas abiertas y aún con todas las discusiones y aún con todas las disputas que hay entre los estudiosos, estamos parados en tierra firme y cada vez agregamos datos y sabemos más. Ahora yo quisiera, sobre todo tenemos que pensar, como dije antes, que la posibilidad de que semejante coincidencia se diese por casualidad, estadísticamente yo creo que sería prácticamente cero. Por supuesto, neutralizando lo que hay que neutralizar. En Merneptah no le creemos al testigo que él aniquiló a los israelitas. Y en el testigo bíblico no le creemos que fueron 2 millones de personas que salieron. ¿Sí? Ni tampoco le creemos al primer testigo de que Josué conquistó toda la tierra en 4 o 5 campañas extra rápidas. No lo aceptamos. Pero tampoco los números que están dentro de los testigos son exagerados. A propósito, en los documentos de la época, los números exagerados era algo que lo hacían todos. Todos los pueblos, así era el pensamiento antiguo. Pero si nos desconectamos de esas exageraciones, yo creo que estamos parados sobre una tierra, como dije, bastante firme. Y ahora que acabamos de resumir y de confrontar a los tres testigos, los sentamos juntos y los hicimos hablar entre ellos, yo quisiera agregar otros testigos más pequeños. Los tres que presentamos son los tres testigos principales. Pero hay otros testigos pequeños, pero importantes. Las tribus israelitas creen en un Dios único, algo que que era desconocido, un Dios nuevo. Nosotros hablamos de Amenhotep, el rey que considerado el primer monoteísta en el siglo XIV, porque él adoraba solamente a el dios Atón. Ahora, yo quiero que aprendamos a distinguir entre dos conceptos diferentes. Una cosa es el monoteísmo y otro es la monolatría. Porque no sabemos exactamente si Akhenatón era un monoteísta o un monólatra. ¿Cuál es la diferencia? Un monoteísta es una persona que cree que existe un solo Dios. Y todos los demás dioses que los demás creen no existen. Es todo mentira. Son inventos de la gente, no existe. Eso es un monoteísta. Ahora, ¿qué es un monólatra? Un monólatra es una persona que adora a un solo Dios, pero que no niega la existencia de los demás dioses. Ahora, muchas personas en la antigüedad, acá en nuestra zona, eran monólatra, sin ser monoteísta. ¿Sí? Adoraban solamente al Dios nacional de su pueblo, por ejemplo, o al Dios del templo más cercano a su lugar de residencia. Era monólatra. Ahora, hay una discusión entre los egiptólogos sobre si Akhenatón
¿Era monólatra o era monoteísta? Mucha gente piensa que era monoteísta porque él combatió a los sacerdotes del rey Amón, también por cuestiones de fuerza política, política y económica, como hablamos del asunto cuando hablamos del tercer testigo, ¿sí? Pero puede ser que era monoteísta, pero el monoteísmo, suponiendo que era monoteísta realmente, el monoteísmo de Akhnatón, suponiendo que era monoteísta, era un monoteísta por eliminación, ¿sí? Era un monoteísta por eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el dios Atón era uno de los dioses del panteón egipcio. Entonces él eliminó a los demás y se quedó solamente con el dios Atón, que era un dios que existía, por siglos existía, era parte del panteón. Muchos estudiosos buscaron durante años cuáles son los orígenes del Dios único de los israelitas. No sé si ustedes sabrán, es algo que no lo hablamos en este curso, pero existe un archivo muy importante en un lugar llamado Ugarit. Así como suena, búsquenlo, anótenlo y búsquenlo en internet. Ugarit es una ciudad costera en Siria de hoy en día, en la costa siria, ahí enfrente a la isla de Chipre, una ciudad muy importante. Fue una ciudad muy, muy importante, una ciudad-estado, un reino-estado muy importante, muy rico. Se encontró un archivo inmenso, un archivo inmenso, porque la religión de ellos era la religión cananea, a pesar de que estaba un poco hacia el norte de Canaán, y la ciudad esta que existió durante el siglo XIV, sí, cuando los israelitas llegaron, ellos ya no estaban, se desmoronaron, pero durante el siglo XIV estuvieron en su auge, y ellos creían en los dioses cananeos, creían en Baal, en Ashtoret, en Asherán, todos los dioses cananeos que lo conocemos también de la Biblia. Y hoy en día los archivos de Ugarit son la fuente más importante para el estudio de la religión cananea. En Ugarit hay listas de dioses y diosas. Es algo hermoso, ¿verdad? Testimonios, toda la mitología cananea la sabemos gracias a Ugarit, cómo era la relación entre los dioses, entre los diferentes dioses, cómo estaba compuesto el panteón, etcétera. Una cantidad impresionante de información. Ahora, los estudiosos buscaron entre todas esas listas al Dios de Israel, para ver si los israelitas llegaron al monoteísmo a través de la eliminación, igual que Akhnatón, pero no lo encontraron. El Dios de Israel no figura en ninguna lista, no es conocido en ningún otro lugar, no era un Dios cananeo, su nombre no figura en la toponimia. Toponimias son los lugares, los nombres de lugares, de ciudades, de montañas, etcétera. Su nombre no, de los otros dioses sí. Hay montañas a nombre de Baal, hay lugares en nombre de la diosa Asherá, de la diosa Ashtor, de la diosa Anat. Los dioses están representados en la toponimia de la tierra de Canaán, pero el nombre sagrado del Dios de Israel no. Es un Dios nuevo que lo traen los israelitas que no existía en ningún lugar. Y eso echa por tierra también una de las posturas de los minimalistas, porque según los minimalistas, los israelitas en realidad eran cananeos deambulantes que se decidieron establecerse. Pero si fuese así, tendrían que creer en los dioses cananeos. Pero el Dios de Israel no es un Dios cananeo. Es más, al parecer, al parecer, el nombre sagrado de Dios está formado por una raíz, porque los idiomas semitas están compuestos por raíces, sobre todo de 3 consonantes, por una raíz que al parecer no existían en los dialectos cananeos, hasta tal punto. Es decir, que la gente esta que se estableció
en esos nuevos asentamientos son gente que cree en un Dios que no existía aquí, un Dios que no existía aquí, un Dios que no acepta que se hagan estatuillas, a diferencia de todos los demás dioses conocidos. Es algo nuevo que no existía en la tierra de Canaán. Y esto está en línea con el primer testigo, sí o sí, ¿sí? Tienen, eh, tienen leyes, como ya dijimos, si lo sumamos a que tienen leyes culinarias diferentes, muy difíciles de explicar. Cuando hacemos uno más uno más uno más uno, entonces todas estas evidencias externas a la Biblia refuerzan al primer testigo. Si lo vemos con ojos académicos, sin los números exagerados, sin los números, sin los números, sin los números exagerados, como lo acabamos de ver, y el monoteísmo de esta nueva gente no es un monoteísmo por eliminación, como se piensa por lo general, se piensa en el estudio comparado de religiones, por lo general se piensa que el pensamiento monoteísta, por, se, la lógica dice que se llega a él por eliminación, ¿sí? Primero la gente se vuelve monólatra y después se vuelve un monoteísta, es decir, va desarrollando la creencia de que el Dios al cual ese grupo adora es el único que existe. Pero aquí estamos lidiando con algo diferente. Aquí estamos lidiando con algo diferente. Según los testigos externos a la Biblia, estamos lidiando con personas que no soportan a otros dioses, como lo vimos en las excavaciones de Hatzor, que no hacen imágenes, como lo vimos en 200 años de esos asentamientos, en cientos de asentamientos. Su Dios no les prohíbe hacer imagen, no aceptan la asistencia de otro Dios, y el Dios en el cual creen es un Dios que no existía aquí, que no llegaron por eliminación y que no era conocido antes, por lo que sabemos en ningún lugar. Concluyendo, amigos, a pesar de toda la problemática que pusimos durante el curso y a pesar de todas las discusiones que existen y al parecer van a seguir existiendo, a pesar de todo, yo soy un convencido de que cuando combinamos todas nuestras fuentes, nos permiten conocer esta increíble epopeya que dio origen al pueblo de Israel, cuyo advenimiento influyó tanto y para siempre a la humanidad, y cuya influencia cuya influencia está en la base, como lo dije cuando empezamos el curso, es uno de los pilares de la cultura judeo-cristiana y occidental toda. Y en los comienzos de esta epopeya, por supuesto, como yo me dedico, como ustedes sabrán, todo estudioso cree que el tema que el estudio es lo más importante del mundo. Pero yo creo que aún así yo creo que la importancia de la época, de los acontecimientos de la época que acabamos de estudiar, es muy importante conocerlo, porque la influencia la llevamos con nosotros y es una influencia mundial hasta hoy en día. Y debemos estar, como lo dije hoy también, debemos estar alegres y contentos a pesar de las cosas que todavía no sabemos. No existe ninguno de los pueblos antiguos que convivieron con los israelitas de esa época, no sobrevivió a los avatares del tiempo. Y solamente nosotros, los descendientes de los israelitas, hablamos hoy en día el idioma hebreo y vivimos en la tierra de Israel. Por lo tanto, yo creo que debemos estar contentos, y quiero decirles que yo personalmente estoy muy contento de haber compartido todo lo que compartimos con ustedes en estas 6 clases. Espero
haber aumentado la curiosidad y el interés que tienen ustedes en estos temas. No dije producirlos porque ustedes ya llegaron a este curso, o sea, se inscribieron en este curso y participaron en el curso porque ya vinieron motivados, pero espero haberles aumentado la motivación para seguir estudiando estos temas. Con esas palabras me despido y les deseo lo mejor y que sigan cultivando estos temas tan importantes para todos.